Amén, paz de Cristo. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 19, ahí comenzamos hoy. Bueno, quiero darle gracias a Dios por la disposición de nuestro hermano Jacinto, que él ha decidido, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios. Esperemos que el Señor le dé ese don, ¿verdad?, de predicar, y que predique sin miedo la palabra del Señor siempre, porque es la palabra de Dios. ¿Dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Eclesiastés 10:19. Me indican si lo tienen listo. ¿Cómo se dice Eclesiastés en inglés? Ecclesiastes 10, verse 29. 19. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés 10:19. Por el placer se hace el banquete, y el vino les alegra la vida. ¿Ya lo tienen, jóvenes? ¿Ya? Una vez más, hermanos, a ver. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino les alegra la vida. ¿Y qué dice enseguida? Y el dinero sirve para todo. ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué dice enseguida, la última frase? Y el dinero sirve para todo. Ah, ¿es cierto o no? Y el dinero Sirve para todo. sirve para todo. Bien. Siéntense, hermanos queridos. Quiero hablarles hoy bajo una serie que es sumamente importante para nosotros, tocante a lo que es el plan económico de la iglesia. ¿De qué voy a hablar, hermanos? Del plan económico de la iglesia. Todas las congregaciones tienen un plan económico. ¿Sí? Amén. Entonces, en la iglesia siempre hay entradas y salidas de dinero. Así es. ¿Sí o no? Amén. ¿A través de qué? A través de diezmos y ofrendas voluntarias. El principio es tener un corazón voluntario. Amén. 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 Le dijeron a una anciana que había caído al hospital que era sumamente generosa en la iglesia donde se congregaba, y esto es un testimonio. Hermana, ¿cómo se siente? Me siento, ella estaba muy enferma, y dijo ella, estas fueron sus palabras para su pastor, un amigo mío. Hermana, ¿cómo se siente? Me siento muy triste, le dijo ella. ¿Por qué, hermanita? Me siento triste porque ya voy a dejar de trabajar y ya no podré dar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia. Esa fue su respuesta. Entonces, a ella lo que le pesaba era el ser de bendición en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, es de bendición en la congregación a la que pertenece. ¿Verdad que sí, hermana Brenda? Cada uno de nosotros, le repito esto, es de bendición para la congregación donde pertenece. ¿Sí? Amén. Hay personas que no saben cómo manejar su dinero. Tristemente. La mayoría. Muchos les gusta oír programas de radio, programas diferentes, y cuando aquel expositor pide ayuda económica, mandan ayuda. Pero no quieren hacerlo en la iglesia donde pertenecen. ¿Creen ustedes que sea justo eso? No. Obviamente no, porque es como si yo fuera a sembrar mi semilla a un terreno que no es mío. Entonces aparece el dueño y me dice, gracias por haber venido a sembrar, pero la siembra es de él. El fruto va a ser de él, Amén. no mío, aunque yo haya sembrado ahí con mucho cariño y mucha
mucho corazón. ¿Sí me comprenden? Sí. Ok. Quiero hablarles un poquito del tema del plan económico, las finanzas de la iglesia, hermanos, porque es necesario entender bien esto. Y déjeme decirle de anticipado que a veces los diezmos y las ofrendas no son bien entendidos en muchos hermanos miembros de la iglesia, porque creen que el pastor les quiere imponer, les quiere exigir que traigan su diezmo. No, no es el pastor. Hay un plan para la iglesia. Hay un plan que Dios diseñó para la iglesia y ese plan funciona con diezmos y ofrendas, con entradas de dinero para gastos de la iglesia. Es un plan divino. El diezmo es un plan divino para promover la obra de Dios. Amén. Amén. Y la obra de Dios está aquí en la tierra. Por eso dijo el autor de Eclesiastés: el dinero sirve para todo. Sin dinero no se pueden hacer cosas. Yo sin dinero no puedo pagar una renta de una casa donde voy a vivir. Sin dinero no puedo comprar comida que necesito para comer. Sin dinero no puedo pagar la luz que hace funcionar los artículos domésticos de mi casa. Tengo que pagarlos. Y ahí no la pienso. Ahí llega la factura y hay que pagarla. ¿Sí o no? Sí. En la iglesia es igual, hermanos. En la iglesia el plan económico así funciona. Pero como se han levantado muchas doctrinas falsas y que han dañado y han lastimado a mucha gente, muchos hermanos de buen corazón no quieren diezmar, no quieren ofrendar, porque piensan que ese dinero alguien se los va a robar. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay muchos pastores, ministros, mesas directivas que se han apoderado de un dinero que no es de ellos, sino que le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece? Dios. A Dios. El dinero que se maneja en una iglesia le pertenece a Dios. Aunque yo haya dado, por ejemplo, si en una iglesia son 100 miembros, bueno, vamos a hacerlo de otro modo. Si en una iglesia hay 10 miembros y los 10 miembros, la mayor parte de ellos no tiene dinero para dar, cosa que es imposible porque todos nos llega una parte de dinero a nuestra vida. Pero uno de esos 10, uno solo, entiende que es el diezmo y lo hace. Entonces, hermanos, ese diezmo no le pertenece al que lo dio, sino que ese dinero entró para el tesoro de Dios. Entonces, voy despacio para que nosotros entiendamos bien a qué me estoy refiriendo. Amén, hermanos. Amén. Por eso dice Eclesiastés: el dinero responde por todo. Sin dinero no hay nada. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el diezmo es un plan divino para promover la obra de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿de dónde viene el diezmo? La gente dice: es que, hermano, estamos en tiempo de gracia y en tiempo de gracia no existe la ley de Moisés. Correcto. Es verdad. Es que ahora los pastores exigen el diezmo y el diezmo es de la ley. Bueno, hasta allí parece lógico, ¿verdad? Pensar de esa manera. Parece razonable. Pero el principio del diezmo no empezó con la ley, sino que empezó 750 años antes de la ley. Al único pueblo que Dios obligó a cumplir la ley o a dar sus diezmos fue a la nación de Israel, porque Él conocía sus corazones
tacaños, corazones, hermanos míos, que no debe existir en una iglesia que ama al Señor. En Génesis 14, escriba por favor, 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem o de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, Abraham venía de una guerra, de una batalla, y se encontró al sacerdote más alto que había en ese tiempo en la tierra. Podemos llamarle el sumo sacerdote que existía. Amén. El que representaba a Dios. No había ley. Era una dispensación diferente. Pero cuando Abraham lo vio, dice que Melquisedec, Dios le reveló quién era Abraham y lo bendijo. Lo recibió con bendiciones, le sacó pan, le sacó vino, lo atendió. Digan conmigo, lo atendió. Lo atendió como a un rey, fíjense. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí algo importante, que Abraham reconoció a Melquisedec como un sacerdote comparado a Jesucristo. Yo les compartí que Jesucristo y Melquisedec no son el mismo. Melquisedec, según la Biblia, fue un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Melquisedec no fue rey, fue sacerdote del Dios Altísimo. Jesucristo como hombre fue rey y sacerdote del Dios Altísimo. Dos cosas diferentes. Fíjense, por medio de esta escritura que tenemos aquí en Génesis 14, vemos que para Abraham, porque todavía no era Abraham, vemos por medio de la escritura que Abraham ya sabía de los diezmos. El punto es este: no había ley todavía, porque no existía todavía la nación de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, amén. Pero ¿por qué sabía entonces Abraham sobre los diezmos y las ofrendas? Porque era un principio, digan conmigo, porque era un principio, divino. Era un principio divino. Entonces, no era una ley, sino un principio. Un principio es algo que Dios establece y no se altera. Un principio es como el principio de la oración. ¿Quién puede decir, ya no existe la oración? Nadie. Ese es un principio. Amén. Una ley puede ser caducada, tiene un tiempo y un final, como la ley de Moisés. Pero Abraham sabía que era un principio y él dio los diezmos como algo natural, como una práctica que ya se realizaba para Dios, hermanos. Se tenía mucho respeto para los ministros de Dios. ¿Me oyó eso? Se tenía mucho respeto para los ministros de Dios. Se les honraba de una manera especial. Amén. Un ministro de Dios siempre es digno de ser honrado por aquellos a los cuales se les enseña. No lo digo para que lo haga conmigo, eso lo dice la palabra de Dios. Solamente le estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, la gente de aquellos tiempos ya sabía qué hacer con el dinero, fíjense. Ya sabían, por ejemplo, los asirios, los egipcios, todos pagaban su tributo, ¿verdad? Algunos le llamaban tributo. ¿Sí? Amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén.
Y los diezmos eran para el sostenimiento de sacerdotes. Ya existían sacerdotes de diferentes religiones. Para ayudar al mantenimiento de los templos. Los templos tienen gastos. ¿Sí o no? Amén. Así como una casa tiene gastos. Las casas particulares de nosotros tienen Sí, gastos. amén. A mí me cuesta muy cara la luz que usamos en casa. Yo me han llegado biles muy altos. ¿Pero por qué? Porque hago uso de la electricidad, de algo que necesito yo para estar más cómodo en la casa, ¿verdad? Si no me voy a asar, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Entonces Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec, quien era el sacerdote que representaba a Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque reconocía que Melquisedec representaba una autoridad mayor a la de él. Fíjense bien. Era una persona de mucha responsabilidad, mucho poder y riquezas. Abraham era así. No había un hombre más importante para Dios como Abraham en la tierra en ese tiempo. Pero aún así, Abraham, cuando vio a Melquisedec, entendió por el Espíritu que Melquisedec era mucho más importante que él. Mucho más. Él no le replicó, él no le cuestionó si tenía o no que hacer lo que hizo, sino que simplemente obedeció a Dios. Amén. Dio los diezmos por obediencia, por amor, voluntariamente, hermanos, como una obligación sagrada. El diezmo es una obligación sagrada, pero de amor, no de ley. Ya les voy a ir explicando todo esto. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham. Eso dice la Biblia. ¿Sí han leído esa parte? Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros somos descendencia de Abraham, no por la sangre, ¿verdad? No por la genética, sino por la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Nomás mi esposa dice amén. ¿Los demás pueden decir amén? Amén. Claro, así es. Somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos ahí ya algunas cositas importantes. Génesis 28, 20 al 22 dice, aquí viene otro hombre que también entendía esto. Fíjense bien. Génesis 28, 20 al 22. Allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy. Recuerden que en ese tiempo Jacob había tenido una diferencia muy grande con Esaú y él tenía que ir a hacer un viaje para encontrarse con él, ¿sí? Amén. Y entonces dice que allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor, como dice en la Biblia, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. De todo lo que recibía Jacob, dijo que le iba a dar el diezmo al Señor. Lo iba a apartar y se lo iba a llevar al Señor. ¿Sí? Ahora, fíjense bien el punto. Jacob estuvo en tiempos antes de la ley. Y Jacob entendía que el diezmo es un principio. Jacob sabía que su padre lo hacía por amor todo. La enseñanza que recibió o la herencia que recibió de su padre fue que el diezmo es un principio divino, un plan divino para sostener las finanzas o el plan económico de la iglesia. Amén. Jacob no hallaba otra cosa de mayor importancia para pedir la bendición de Dios en su vida, sino por medio de los diezmos. Alguien pudiera preguntar, ¿por qué escogió el diezmo? Y no el 9, el 7, el 5, el 3 o una ofrendita nomás.
como hacen algunos, una ofrendita. ¿Por qué razón escogió el diezmo y no algo diferente? Hermanos, Jacob vivió 500 años antes de promulgarse la ley y 200 años después de Abraham. Y él sabía que el diezmo es el plan económico de la iglesia. Es un principio establecido, un plan divino. Recordemos que Melquisedec no rehusó el diezmo, sino que lo aceptó como algo normal y justo. Melquisedec no le dijo a Abraham: no te preocupes, si no quieres, no diezmes, no hay problema. De todas maneras, Dios te bendice. No, eso no hizo Melquisedec. Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. El sacerdote recibió los diezmos de Abraham. ¿Sí? Sí, amén. ¿Está claro? Amén. Ahora, muchos argumentan que el diezmo fue una obligación para el tiempo de la ley. Es cierto, es verdad. Pero necesitamos nosotros escudriñar la Biblia para ver por qué razón, cuál es el propósito de Dios, o cuál fue el propósito de Dios de que aquella nación tenía por obligación diezmar, hermanos. Allí no se trataba de que no pasa nada si no doy mi diezmo. No, allí era obligatorio en tiempos de la ley. Era por ley, digan conmigo, era por ley. Ok. Entonces, entre las muchas leyes que recibió esta nación, tenemos los diezmos. Es interesante notar, hermanos queridos, que los israelitas no solamente daban diezmos una vez, sino 3 veces de las cosas que tenían. Las escrituras, para no leerlas y avanzar, están en Levítico 27, 30 al 34. Esto se refiere al fruto de la tierra. Números 18 del 2 al 7. Amén. Y allí dice: colaborarán pues contigo, desempeñarán el ministerio o sea, se refiere a los ministros, para que cuidaban el santuario y tenían que cuidar el altar, para interceder por los hijos de Israel y no viniera la ira de Dios sobre ellos. Fíjense qué importante. Dice: porque yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros como un don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero tú y tus hijos contigo os ocuparéis de vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Era algo terrible. No cualquiera podía ministrar, sino nomás los hijos de Leví. Versos 21 al 24. ¿Sí? Dice: ellos eran como, bueno, voy a leer el verso 23. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo. Fíjese bien. O sea, ¿qué significa la palabra perpetuo? Siempre. Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Verdad? Permanente. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. O sea, el papá diezmaba y los hijos del papá tenían que hacerlo también, y todas las descendencias, todas las generaciones. Dice: no poseerán heredad entre los hijos de Israel. 24, verso 24. Porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel. Lo que ganaban los sacerdotes levitas, hermanos, era los diezmos de los hijos de Israel, porque ellos no trabajaban más que en el templo. Estaban dedicados al templo.
Ellos no ganaban dinero por fuera, como los demás, las demás tribus, las otras 11 tribus que ellos sembraban, eran ganaderos, eran comerciantes, entonces ellos obtenían ganancias. Ellos trabajaban como ustedes y yo trabajamos. O sea, ¿qué hacían? Ganaban dinero. Y ellos daban sus diezmos y de allí los ministros se sostenían. Porque toda la gente tiene necesidad de vestirse, de comer, de calzar y de tener un lugar digno donde descansar, ¿cierto? Amén. Entonces, por esa razón es que los diezmos, esta parte de los diezmos era para los sacerdotes. Amén. Amén. Dice el verso 28, así presentaréis también vuestra ofrenda al Señor de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Dios. Inclusive, con esta escritura nos damos cuenta de que tanto Aarón como los sacerdotes se daban cuenta que lo que recibían ellos no era de ellos. ¿Y esto qué significa? Que lo que nosotros tenemos no es de nosotros, hermanos. Si usted tiene $10,000 en el banco o guardados, ese dinero, perdone, pero no es suyo, es de Dios. Si yo tengo un ahorro, tengo una inversión de dinero, no es mío, le pertenece a Dios. ¿Qué saben? Que sí saben eso, ¿verdad? Lo único que hace Dios es permitirnos tener mayordomía en eso. O sea, que lo administremos nosotros. Es lo único nada más. Por eso, nadie ni el más millonario de la tierra, cuando se muera, se lleva lo que tiene. Porque no es de él. ¿Está claro? Sí, amén. Solamente fue un administrador. Miren, hermanos, antes de seguir, yo estoy observando al pastor Jonathan de la manera en que él maneja la iglesia. No entiendo todo el inglés, pero observo y saco mis conclusiones. Y yo veo al ministerio que él ha formado. Ese ministerio es de personas humildes, de personas que tienen negocio. No todos, ¿verdad? Pero algunos tienen negocio. Y me ha tocado conversar con ellos y yo no los veo racistas, no los veo prepotentes, no los veo arrogantes porque tienen dinero, tienen mucho dinero, hermanos. Tienen sus negocios y ellos lo trabajan. Y yo los veo a ellos que demuestran que aman a Dios porque dan grandes sumas de dinero para la obra de ahí de Kerman. Por esa razón Dios los ha bendecido de una manera increíble. Ahora tienen una propiedad de 21 acres o 23 acres que tiene ¿cómo se llama? Construcción. ¿Una qué? Construcción, edificio. Tiene una construcción que para mí vale más vale yo creo unos 2 millones ese edificio, ese templo, como está. Pero lo que me impacta a mí es la manera en que lo agarraron siendo tan pocos. Porque ellos no temen al mañana, hermanos queridos. Ellos no tienen miedo. ¿Y mañana qué irá a pasar? No. ¿Saben qué es eso? Eso es creerle a Dios. Eso es una verdadera fe. Eso es tener una verdadera fe. Porque uno puede observar el ejemplo de estas personas que están pensando no solamente en un templo para ellos. Están pensando, hermanos, en sus hijos, en sus nietos. Y si Dios no viene antes, en los hijos de los nietos.
y en los hijos que vengan, han entendido la palabra de Dios. Cosa que, la verdad, a nosotros debería de darnos un ejemplo, ¿verdad? Tremendo, porque yo sí pienso en eso, yo sí pienso en la generación que viene detrás de nosotros, en los hijos de Oliver, de Lucas, de los jóvenes que van a llegar acá, de las personas que van a llegar acá. O sea, yo no creo que toda la vida vayamos a estar los que estamos ahorita aquí. Yo creo que para eso hay que sembrar. Yo creo que para eso hay que invertir. Yo creo que para eso hay que darle confianza al Señor para que Él nos abra la puerta, hermanos. Porque cuando no entendemos esto, ¿saben qué pasa? Dios nos cierra la puerta, nosotros la cerramos. Nosotros mismos. No sé si ustedes me comprenden. El fruto era reclamado por Dios como algo santo. El diezmo era para los levitas, pues ellos tenían que administrarlo, ¿sí? El segundo diezmo está en Deuteronomio capítulo 12, versos del 5 al 7. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escoge entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. Llevaréis allí vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda reservada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas, o sea, el diezmo del ganado y las ovejas. Allí comeréis delante del Señor y se alegrarán, dice, os alegraréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en que el Señor tu Dios te haya bendecido. Yo les pregunto a ustedes, ¿no nos ha bendecido Dios? Amén. Sí. Y nos ha bendecido más que a esta nación. ¿Sabían eso? Porque aquella nación tenía que cumplir la ley para ganarse la salvación. Fíjense bien. Tenían que cumplir la ley para ganarse la salvación. Tenían que guardar, usted ya sabe, 613 leyes. Y si en una fallaban, todas las demás que obedecían, automáticamente les cerraba la entrada a la salvación. Amén. Podían cumplir 612, pero si en una fallaban, se acababa todo. Es terrible, ¿no? Pero Dios así lo hizo porque Él sabe los corazones de la gente. La ley era grave. Entonces, hermanos, allí no había oportunidad de decidir o de pensar, ¿diezmaré o no diezmaré? No, allí no se podía hacer eso. Era ley. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tributo al gobierno. ¿A poco el gobierno dice, si no quieres, no des tus impuestos? No. Ganaste dinero, tienes que pagar impuestos. Simple. ¿Verdad? Oiga, pero señor, IRS, yo no tengo ganas de hacerlo. Ah, bueno, pues entonces atente a las consecuencias, ¿verdad? Y cómo a veces entonces nosotros sí pensamos así con Dios. Pero Dios es bueno, o sea, Dios nos dice, ok, yo espero que tú entiendas la palabra y voluntariamente colabores al plan económico de la iglesia. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Indefectiblemente, dice el verso 22 en Génesis 14, Deuteronomio 14, perdón. Diezmarás todo el producto del grano. Y así, sí, sucesivamente viene hablando del ganado, viene hablando de la fruta. Eran un diezmo de las cosechas anuales que hacían los israelitas. Deberían comer en familia y el lugar donde Dios les escogiera. Este diezmo era para inculcar en ellos el temor de Dios.
y para que el pueblo se gozara, dice. Bendito Dios, aleluya. Entonces, hermanos, llegó un momento en que la gente de Israel hizo lo mismo que muchos creyentes en la actualidad hacen. ¿Y qué es lo que hacen, hermano pastor? Pues lo que dice Malaquías 3 del 8 al 12. Dios habló a través de su profeta Malaquías y les dijo a los judíos: ¿robará el hombre a Dios? Le dijo: pregúntale si me pueden robar. Dile a los israelitas: oye, ¿te sientes capaz de robarle a Dios? Así les habló, me imagino que así les habló, ha de haber dicho Malaquías, ¿no? Oye, ¿tú piensas que Dios no se da cuenta que le robas a Dios? Y pues yo creo que muchos no contestaron, ¿verdad? Se han de haber puesto a pensar. Dice Dios: pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, fíjense, todavía preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice. Así declara el Señor. Porque Dios no anda con rodeos. Él siempre dice lo que es. ¿Verdad? Amén. Dice: malditos sois con maldición. Fíjense nomás la maldición que se acarrearon ellos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, dicen, me habéis robado. Como ya tenían un templo, como ya tenían todo ahí. Me da risa a mí, hermanos, esa manera de razonar. Dice: traed todos los diezmos al alfolí. Esto es lo que le dijo Dios, porque Dios da oportunidad. Fíjense lo que hizo Dios. Le dijo: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, o sea, en la casa de Dios. Probadme ahora en esto, dice. Fíjense, pruébenme, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice. Aleluya. Fíjense, hermanos, Santo Dios, aleluya. la bendición de dar voluntariamente. Amén. Ya allí ya no era, allí como que Dios les dio la oportunidad de que pensaran bien para que corrigieran su actitud. Ok, no lo quisiste hacer obligatoriamente, te ofrezco la oportunidad que lo hagas voluntariamente. Trae tus diezmos para que haya alimento en mi casa, porque allí hay gastos, hay ministros, hay sacerdotes, hay un sumo sacerdote, allí hay muchos gastos. Trae tus diezmos y tus ofrendas, dice, y pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos. Fíjense, hermano, qué manera tan hermosa de hablarla de Dios, ¿verdad? Les ofreció la oportunidad de corregir su manera de pensar. Entonces también dijo el Señor enseguida, dijo: reprenderé también por vosotros al devorador. Hay personas que por no diezmar, hermanos, nunca les alcanza el dinero para las cosas que quieren hacer. Pueden traer $10,000 en la bolsa y al siguiente día o a la semana ya no lo tienen. Andan batallando, pidiendo prestado, y muchos de ellos, la gran mayoría, se encharca tanto con deudas que por estar así en esa condición ya no les alcanza para diezmar, porque piensan: es que no me va a alcanzar para mandar el pago de esto o de aquello. ¿Quién se metió en ese problema? El que tiene muchas deudas, ¿sí? Pero el que no tiene deudas y no diezma, entonces ¿qué pasa? Allí hay algo raro, ¿no? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida, ni vuestra vid en el campo será estéril. ¿Qué significa eso, pastor? Que por más que siembres, o por más que sembremos y no diezmamos,
habrá esterilidad, no habrá fruto. Estéril significa que no hay fruto. Y es por esa razón que este tema es muy largo. Es una serie que quiero compartirles porque es sumamente importante, hermanos, todo esto. Dice, todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Dice el Señor, o Dios de los ejércitos. Dios acusó al pueblo de Israel como rateros, por no haber dado el diezmo, y les dijo, pruébenme, traigan sus diezmos a la casa, al templo. O sea, había algo muy importante, ¿verdad? Para Dios. Y la gente a veces llega a razonar de una manera tan simple, hermanos, que es, ¿a poco Dios necesita dinero? ¿Han escuchado esa frase ustedes alguna vez? Yo sí. Porque son argumentos de los que se oponen a los diezmos y ofrendas que son los ingresos o el plan económico de la iglesia. Dios no ocupa dinero. Pues claro que no ocupa, hermanos. Pero sin dinero no se puede hacer nada. ¿Verdad? ¿Cómo dice Eclesiastés? Dice, el dinero sirve para todo. Porque si hay una congregación, si hay un templo, hace falta dinero. Amén. Amén. Gracias por decir amén. 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 Aparte de ser un deber, queridos hermanos, Dios promete bendición al traer diezmos, ¿verdad? Del que ofrenda, del que diezma. A veces se puede ver, queridos hermanos, que cuando se entrega el diezmo, pues no se sabe ni en qué se gasta y todo eso. Pero nosotros, yo le doy gracias a Dios que aquí tenemos todo claro, que aquí se sabe correctamente en qué se gasta. No se gasta en asuntos triviales, no se gasta vámonos a rentar allá al mar un yate y nos vamos de paseo toda la iglesia, hermanos. ¿Cómo lo ven? No, eso es una tontería. Se ha reunido dinero para los gastos que debe haber en la iglesia, ¿cierto? Amén. Gracias al Señor, porque Amén. de Él vino Amén. la Amén. fuerza, Amén. la sabiduría, la bendición de cada Amén. uno de nosotros como trabajadores. Si Dios no hubiera abierto una puerta de trabajo para todos los que estamos aquí, no habría diezmos, no habría ofrendas. Anduviéramos allá como los homeless afuera, tal vez. Pero Dios nos bendijo. Amén. Dios nos ha bendecido. Levanta una mano y diga gracias, Señor, Gracias, Señor Jesús. por bendecirme. Amén. Amén. Dios nos ha bendecido, Amén. hermanos. Amén. Hasta los jóvenes han recibido dinero, ¿sí o no, hermanos? Amén. Sí. Lo que hay que hacer es aprender a usar el dinero. ¿Sí? Ok. Ahorita, hasta aquí les he hablado sobre los diezmos antes y en el tiempo de la ley. Antes y en el tiempo de la ley. Les di dos ejemplos de dos personas que amaban a Dios. Uno de ellos fue Abraham y el otro fue Jacob, que diezmaron y dieron ofrendas antes de la ley. Sí, amén. Les hablé también de lo que Dios ordenó como ley para la nación de Israel, y ellos cometieron el error de querer robarle a Dios. ¿Sí? Ellos cometieron el pecado de robarle a Dios, pero Dios, que lo sabe todo, les habló por medio de los profetas, por medio de Malaquías. Y yo creo que Malaquías en su casa ha de haber estado pensando. Yo me imagino que no durmió, porque cuando se habla de estos temas, hermanos, imagínense al pastor cómo se pone allá en su casa. ¿Qué irán a pensar los hermanos? ¿Qué irán a
¿Cómo irán a reaccionar a esta enseñanza? O sea, son cositas que a veces no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Pero yo le digo a Dios, cuando oro, le digo, Señor, hábleme, dígame, Señor. ¿Qué dice usted, Señor? ¿Les digo o no les digo? ¿Les predico esto, Señor, o me quedo callado? ¿Qué hago, Señor? Entonces empieza una lucha tremenda en mi alma porque no es fácil. Pero hasta aquí, hermanos, nos damos cuenta de la importancia del plan económico de Dios en la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, ok. Hasta aquí voy a dejar por hoy este tema. La siguiente semana, si Dios nos deja, vamos a continuar con los diezmos ofrendas del Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí? Y vamos a ver cosas muy importantes. Vamos a ver si el diezmo es un legalismo o si es una obligación de amor. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Amén. Amén.